Ya la prueba de la sabanita. Cuando se rompe, si hace el agujero redondo, aquí ya está buena la sabanita. De cereales. Eso lo dejamos reposar hasta el día siguiente.
ponemos a 24 horas. Eso hace que esté todo más digestivo. Luego coceremos lo que hicimos ayer, que se meterá luego en el horno y saldrá luego lo. Ya está normal. Ahí.
de manzana con canela y pasas, heno. Calabaza. No. Panes de Tonet, le llamamos aquí. Pan quemado con chocolate, naranja. Y ahora azúcar. Esta es la versión del panetone valenciano. Yo
de toda la vida de aquí, ya tenía que ver los italianos a Crema de pistacho. Crema de pistacho.
Panadería son espinacas de atún, calabacín con queso de cabra, pisto. Estas son de cebolla con roquefort. Estas son de pollo. Estas son de carne con habas y tomate. Estas son de setas con queso. Estas son de carne con tomate picante, picante, con tabasco. Esto es una barra que está aquí. ¿Y esto lo dejáis reposar? Sí, un poquito. Por lo menos una hora o dos.
puta mía. Son capuchinas y ahora después le da yema y se queman. Son tartas capuchinas. Bizcocho de yema. Esto no tiene claras. Todo esto es yema. Yema y azúcar. Aquí voy a hacer un mousse. He puesto gelatinas, hojas de gelatina, la deshidratas, calientas nata, mezclas la gelatina con la nata, calientas el chocolate por otro lado, mezclas todo, que es esto, y ahora con la nata que está montando hago un mousse de chocolate con leche para empezar a terminar las tartas de 3 chocolates. Mezcla todo. Y ahora hay que darse prisa porque la gelatina con el frío cuaja enseguida. Chocolate negro, ahora va el chocolate con leche y luego el blanco. Y así es como se hace la de 3 chocolates.
a mitad hacer, estamos preparándonos, están preparando para terminarla. Estas son las de chocolatísima, que es el corazón de bizcocho de chocolate y todo chocolate del 70%. De turrón, estas ya están terminadas, de limón, estas son de pistacho, de queso con zanahoria, de queso con frambuesa, de galleta Lotus, la de Oreo, mermelada de naranja, de limón, un libre chocolate. Esto es queso con pasta filo, este es el queso con galleta de Oreo. Sobrasada picante. Y ahora aquí las dulces. Naranja, cereales, chía, de trigo sarraceno, de maíz y de limón. Esbelta, la rosquilleta clásica con laureles, integrales con chocolate, pipas y cacao y las rosquilletas heladitos. ¿Te pongo bolsita?
Hay alguno que es sin sal. Que si quieres para el bocata, para más, le pones uno de estos. Vale, este es el mismo. Además, voy a hacer una. Fíjate, lo tengo